Gracias, muchísimas gracias por seguir con su programa El Día a través de este telesistema Canal 11. En la introducción de la jornada de hoy, la compañera Amelia Deschamps hablaba sobre una pregunta que se hace mucha gente. ¿Qué está pasando con el sistema de salud? ¿Qué pasa? Hoy un paro médico, mañana las enfermeras anuncian, se queja fulano de que no lo atienden, una señora tiene que pedir ayuda para su hijo, faltan médicos, en fin, hay una situación preocupante. Por eso nosotros hemos querido invitar a un especialista en la materia. Él es investigador, él es docente, es una persona joven, pero de muy vasta experiencia, ¿verdad, doctor? El doctor José Selig está con nosotros. El doctor se quejó de una vez. Buenos días, doctor. Buen día. Dijeron ¿Usted está joven, viendo? pensé Pero que por estaba hablando favor. con otra persona. Es que yo Está lo como conozco. en la época en que él, eso es buscando él la propia juventud. Sí. Una época en la, usted recuerda el Partido Reformista, que había alguien que dirigía la juventud y era eterno. Sí, sí, sí. Entonces, con 60 quizás años. viéndolo desde ese punto de vista, pero la verdad, si vemos el punto de vista de los jóvenes, ¿qué tenemos por sistema de salud en República Dominicana, doctor? ¿Qué es lo que está pasando? Un sistema de salud tiene tres funciones principales. Una es promover la salud, la otra es protegerla y por último repararla. Nosotros estamos concentrados en un sistema de salud que solo le preocupa repararla. Repararlo. Y de la reparación, Curativo. lo único que le interesa es la atención hospitalaria. Y eso está en el imaginario de la gente, inclusive hasta en la izquierda dominicana. Entienden que la salud es más médicos, más medicina, más hospitales. Eso no se acaba nunca. Y la discusión está alrededor de si me atienden o no me atienden, y en el hospital principalmente. A mí me gusta esa imagen que usted hace de tres partes, y podríamos desarrollarla así. La primera sería promover la salud. promover la salud. ¿Eso qué implica? Promover la salud quiere decir desarrollar las potencialidades que tú tienes. Es decir, potencialidades que son físicas, que son cognitivas, que son afectivas, que son de socialización. Eso es salud. Y claro, también desarrollar la capacidad de autocuidado. Exacto. Luego, protegerla es el tema de regular para evitar que los actores del sistema le hagan daño a la población. O sea, es condicionar el accionar de esos actores para evitar daños a la población. En la primera me quedó clarísimo en cuanto a promover la salud, Sí. que sería una vida saludable, comer bien, ejercitarse, cuidarse. El en agua fin. que consumimos. Pero la Siempre segunda... se te olvida las condiciones de trabajo. háblenme. Nosotros que decimos salud, condiciones de vida y decimos de trabajo aparte. Y no se habla de eso. Que el trabajo es la principal productora del consumo y entonces, por lo tanto, es la que decide muchas cosas. Usted Pero sabe- Deberíamos tomar en eso el empresariado ha sido mago para poder invisibilizar ese tipo de Usted sabe que yo situaciones. estuve hablando con una Mago. oncóloga y me habló de un tipo de cáncer y ella decía lo siguiente: todas las personas que yo veo con ese cáncer acá trabajan en tal sector, que creo que es el sector vinculado a exposición a minerías, a materiales tóxicos, y esos trabajadores van a desarrollar un tipo de enfermedad, y eso se sabe, pero nadie hace nada porque a esa parte usted se refiere. Tú te enfermas por tu manera de vivir y como tú vives, tú tienes dos momentos. Uno en que tú eres productivo, es decir, que tú consumes tus vitalidades y acumulas tóxicos y todas esas cosas, y otro en que tú necesitas reponerte. Y le pusieron el nombre de reproducción, que a veces se confunde, en el cual tú necesitas pues reparar esas vitalidades. Eso es si tú vas a reproducirte para ir al trabajo, pero si tú quieres más de ahí, tiene que ser una reproducción más ampliada. Por lo tanto, cuando tu cuerpo se enfrenta a ese modo de vida, pues se desgasta o se trastorna y entonces se producen las enfermedades. Doctor, un amigo suyo y amigo mío, un amigo común, Ángel Pichardo, Sí. ido a destiempo, Sí, sí. él decía que el cuerpo estaba hecho para repararse a sí mismo, de alguna manera, que nosotros es que tenemos que ayudarlo a que él mayormente pueda autosanarse. Esa convicción de Ángel era muy utópica realmente. Utópica. Ingenua. Él entendía entonces que no hacía falta pues más que uno mismo. Y sin embargo tú estás enfrentado a un montón de cuestiones que te agreden a diario, porque la salud se construye y se destruye. No, él decía precisamente eso, que uno lo va agrediendo el cuerpo y él resiste. No, pero no es uno el que lo va agrediendo, nos agreden desde fuera. Bueno. ¿Por qué echarnos la culpa a nosotros si somos los que estamos pagando la consecuencia? Entonces quiere decir que la sociedad no tiene nada que ver. La manera en que me ponen a trabajar, las limitaciones en el consumo, la cultura del consumo, eso no me hace nada a mí.
El problema Sí. soy yo. Entonces los gobiernos que no funcionen, que cierren. Y ese era el problema de Ángel. Por eso estaba el pobre tan chocado cuando se le presentó tremenda enfermedad. Entonces, cuando usted valora el sistema de salud a nivel global en República Dominicana, las protestas que estamos viendo, vemos una protesta acá de los médicos, luego vemos una protesta de las enfermeras, los médicos de cuando en vez volverán a protestar, Volverán. Y más volverán cuando hay y cada elecciones. cierto, ¿perdón? Más cuando hay elecciones. Cuando hay elecciones, Elecciones volverán. del médico, gremio. claro. del No hay colegio. una planificación en salud. Pareciera que estamos que las decisiones se están tomando dependiendo qué sector se mueva. Te Fíjate moviste que ahora, te toca a ti. Regularmente nosotros cuando abordamos el tema salud, aparte de que solo es atención, se nos olvida un actor que es el actor más clave de todos, el rector. El rector está ausente. Y yo no estoy hablando del ministro, porque el ministro realmente es un general sin tropa, porque sus oficiales de mando son, por ejemplo, las direcciones provinciales. Y esas, No para funciona. mí, que están en el ¿Qué piso. pasa? En el piso. En el piso no Todo funciona. el accionar del ministerio se centraliza en el nivel central. Y aunque haya oficinas de la rectoría desconcentrada, realmente el desarrollo ahí es muy pobre. Muy pobre. Inclusive el desarrollo de la salud pública como especialidad es limitado. Porque regularmente, y no estoy hablando del ministro, porque el ministro lo que tiene que ser es un político, que entienda de políticas, de cómo las políticas de salud se coordinan con las políticas de gobierno. Pero tiene que tener en su base un conjunto de personas preparadas y especializadas en esa, y tú descubres que la mayoría de ellos están preparados y especializados en asuntos clínicos. Son Que son excelentes Y debería clínicos. ser en asunto administrativo. Exacto. Por ejemplo, ahora plantean que la ciudad sanitaria del Morgan la dirija José Joaquín Puello, neurocirujano, brillante, y profesor brillante. Pero ¿qué sabe él de mezclar eso? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se come eso? No lo sabe. Pero es que los clínicos creen que pueden dirigir, no solo un hospital, no, el sistema de salud. Es que cuando piensas estás pensando en materia de dirigir un hospital, siempre piensas en médico, no piensas en un gerente. No. Y le voy a invitar a un cafecito. ¿Usted cree que se toma? Mire, aquí está Kenia, ella siempre Gracias, le trae un Kenia. café rico a esta hora de la mañana. Gracias. ¿Usted cree, hay mucho café, se pueden tomar un cafecito, el Servicio Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública, o hay contradicciones entre estos dos órganos? Generalmente cuando uno habla en privado, con gente que conoce del sector salud, te dice hay un problema. Sí. No sé, que aquí hay grandes problemas, hay grandes dificultades. Pero entre las personas, tú dices. Y en el sistema, al final, los problemas entre las personas son un problema en el sistema mismo, porque he visto que no importa quién esté, No. siempre se dan estas dificultades. O sea, Bueno. el servicio parece tener los recursos, el Ministerio de Salud reniega un poco de eso. Yo misma llegué a hablar con ministros de salud que uno entendía que había ahí como un problema. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se han hecho evaluaciones? ¿Esa fue una división correcta en nuestro país? Mira, originalmente se planteó, porque era un mandato del Banco Mundial y del BID, el de separarlos, el tema de la separación de funciones. El ministerio, en ese momento secretaría, respondió desconcentrando la atención a las personas y creó una subsecretaría de atención a las personas que tenía como cierta independencia dentro del ministerio. No es que era total, tenía que preguntar para asuntos, pero tenía su operatividad y llegó a disponerse recursos para que esa subsecretaría funcione. No era mucha gente, pero lo hacía. Pero al final, el peso del quien proponía, pues logró lo que era la descentralización. Entonces se formó una nueva institución, que el proyecto de nueva institución era no para tomar decisión, sino para que sirviera de apoyo al desarrollo de los servicios regionales de salud. Nada más hizo crearse el nuevo aparato y todos volvieron a la posición de centralizar. O sea, la misma política que tenía salud pública, ahora lo tiene el el ministerio, servicio. lo tiene el servicio. El servicio es quien dirige y quien ejecuta. Y los servicios regionales entonces han perdido capacidad. Ya no están pensando en lograr desarrollarse, sino por el contrario, lo que están esperando la orden. Entonces, ese manejo centralizado, todo lo que se le criticaba a salud pública, porque era centralizada, superior desde la dirección y siempre vertical, pues lo reproduce el Servicio Nacional. Quedó entonces en manos del ministerio la función de rectoría. Pero ¿qué sabemos de rectoría?
recientemente la evaluación que nos hicieron de las funciones esenciales de salud pública, que le hicieron a muchos países, nosotros sacamos una nota que ni le podemos decir al maestro que nos mande extraordinario. No. No, nos quemamos. Nos quemamos, ¿Cuántos pero con son? 40 y pico. Con una calificación yo creo que igual o menos que la evaluación que nos hicieron al principio de los 2000. O sea, que no avanzamos. No avanzamos. Doctor. Hay puntos que se avanzó y otros se retrocedió. O sea, hubieron puntos, por ejemplo, la planificación en aquel 2001, 2002, logró mucho avance. Era la book insignia nuestro. Ahora no. Usted hablaba, doctor, de una segunda etapa que tiene que ver con la reparación. No, esa es la tercera. La segunda con es la protección. La protección. ¿Qué pasa en nuestro sistema, en nuestros hospitales, en cuanto a ese punto de la protección? No, el tema del hospital es el tema de la calidad de la atención. Ese es el punto interesante. Los hospitales crecen y tú no sabes para dónde crecen. Reciben más recursos de un lado, menos de otro, y sobre todo un problema importante de gestión, no solo de la gestión del hospital, sino de la gestión clínica, porque el director de un hospital en última instancia es un gestor de recursos. Pero sin embargo, prosigue la condición de que están subfinanciados y le están diciendo, de manera directa muchas veces, ve a la Seguridad Social a buscar el financiamiento que tú necesitas. Y entonces, por lo tanto, entran al mercado y se olvidan del derecho o lo colocan en segundo plano para ir a buscar los fondos para poder cubrir su... El problema es que los hospitales están financiados de una manera muy vieja, muy anacrónica. Yo te doy un presupuesto fijo y te doy el recurso humano. Y tú te manejas con tú eso. lo Manéjate gestionas. con Dios te eso, y ayude. si se te acabó, se acabó. ¿Y tiene cómo que debería terminar. ser? Debería yo pagar la capacidad instalada, es decir, el gasto fijo. Ajá. Si yo tengo quirófano, lo que cuesta ese quirófano, yo te lo pago. Ahora, lo que yo hago es que el gasto del consumo es el gasto variable y yo te lo pago según lo que tú produzcas. Yo te pregunto, tú eres director del hospital, te digo, ¿cuántas cesáreas, cuántos partos ustedes van a hacer este mes? No, nosotros hacemos regularmente 50, ok. Yo tengo costeado eso. Y eso es lo que voy a pagar. Y por métodos que no son los que se han hecho tradicionalmente, que lo que es, ¿cuánto tú crees que es esto? No, en métodos actuarios. No, aquí yo vi unos informes que decía que cuando dividía el dinero que decían habían gastado en partos, daba 300,000 pesos Pero cada parto. yo Era nunca he imposible. visto un solo informe de eso. Y sobre todo que salud pública no opera por producto, sino que por presupuesto fijo. Ese personal está ahí, venga gente o no venga gente, entonces no me lo puede decir. Usted nadie. sabe lo que yo sí, que aquí no se ha discutido, pero que pude encontrarme y puedo asegurar que es así. Por ejemplo, en el Darío Contreras, que algunos centros hospitalarios establecieron acuerdos con empresas privadas para ellos hacer la sonografía, todo aquello que, ¿cómo se llamaría? Como cuando te hacen imágenes, ¿no? Sí. Todo eso. La analítica a empresas privadas que colocaron sus equipos dentro de los hospitales y le cobraban a los clientes aparte. A mí me parece que eso es totalmente No, y el ilegal. Darío siempre ha sido Eso es vanguardia ilegal. en ese eso, tema. ¿verdad? Pero hay Darío varios, hay como 5 contratos y 3 de ellos a una misma empresa privada, que yo no sé cómo es posible que eso se... El Darío se inventó el hecho de que te pago el salario, pero si tú operas te pago aparte también. Ah, ¿verdad? Pues, Sí, que hace unos años, sí, hace como 10 o 12 años, 15 años. ¿Cómo inventó se...? eso. Mire, Bueno, en el pues. Darío, y ahora que usted menciona el Darío, tenemos esa parte, pero también, por ejemplo, había una máquina, usted me dirá cómo se llama esa máquina, que es cuando las personas tienen heridas, para que no se... Eso tiene un nombre. La usaron mucho en el Darío Contreras con los haitianos que traían graves Del Con el terremoto. del terremoto. Esa máquina desapareció un buen día. Sí, claro, sí funciona. ¿Qué pasa con eso? Mira, lo primero es que si yo soy el director de hospital y me dicen que por atender a Germán yo recibo más beneficios, no te voy a atender a ti. Exacto. Voy a buscarte a ti. Si el hospital vive de la enfermedad, quiere enfermos. Quiere enfermo. Muchos. Y que, O sea, el sistema que tenemos en República Dominicana, si, es público y si privado. tú ganas por persona que tú ves o por la producción que tú tengas, oye, yo voy a querer mucha producción y muchos enfermos. Si empiezan a funcionar los hospitales o los centros de ambulatorios más chiquitos que los míos, yo grito. Bueno, Porque yo quiero que se caigan para que vengan donde que mí. vengan los grandes. Y además, si Edith tiene un hospital y yo quiero otro, yo hablo mal de ella para que vengan donde mí. Ah, pero eso está mal, doctor. pues Claro, parte- porque yo estoy en el mercado. Pero, Sí. Tengo que luchar en el mercado.
y Sí. tengo que gastar dinero en propaganda. Doctor, pero hablar mal de la gente no es un método bueno de lucha. doctor. En el mercado sí. Pero Funciona. tenga cuidado con eso, que ahora agarran a un hombre preso Sí, por estar hablando sí. mal de la gente y es grave. Sí, no, pero te digo que ¿qué, en el mercado. ¿qué tú tan ves- mal se puede hablar tú de ves los- los anuncios de Coca-Cola y Pepsi-Cola. Sí, pero eso, digamos pero es que lo mismo. pero es de es forma, mercado. yo sé- Es yo lo- mercado. pero yo lo estoy entendiendo a usted, es una forma civilizada de competir, Y- pero no es inventándote historia del otro. No, no, pero sí desacreditando. Doctor. Te explico, si te explico ejemplos de sobra ahí. Bueno, doctor, Dislandi Rijo nos dice a través de WhatsApp ¿qué piensa usted del trato que, perdone que lo sacamos de Sí, ese no punto, importa, pero la hay gente que es darle la que oportunidad? manda. Sí, señor. ¿Qué piensa usted del trato que se le da a los médicos residentes en los hospitales? No, eso. Malos eso tratos, es no inhumano. reciben apoyo, dice. Eso es dice- inhumano. Es inhumano lo que está Háblenos diciendo. de Y eso. lo que le están enseñando es que el despotismo es la lógica. No me diga. El residente, primero, es el que no es el que menos gana y que no le permiten trabajar en ningún sitio. Y el Tiene que más trabajar trabaja. solo ahí. Pero su carrera de formación es más una carrera de servicios. La cantidad de horas a la semana que ese señor le dedica, pero además tiene que ir al mejor estilo del trujillismo, al sí señor, sí señor. Es sí, horrible. O señor. sea, Sí. servir- Y si tú me caíste mal, yo te meto 24 horas. No todo el mundo. Yo conocí profesores de residencia, oiga que... hubo una chica Pero no que hay un murió. protocolo para eso, o sea, claro. Mira, por ejemplo, en una ocasión el doctor Bienvenido Peña intentó, y no sé si lo logró, creo que en parte sí, que el residente, luego que terminara la guardia es el amanecer, Ujú. pudiera irse a su casa. Ay, eso fue un delito, y me acuerdo, todo el mundo odiaba a Bienvenido Peña por eso. Porque quería realmente el explotarlo. residente es la mano de obra extensa y barata. El obrero, El obrero, pero además sin muchos derechos. explotado. Que, Y es que una tiene que cosa- decir, sí, señor, no, A señor. todo. Y A entonces todo. aprende a tratar de mantener contento al sí señor. Cuando pasa el segundo año, entonces se convierte en lo que a él le hacía. Él maltrata entonces al Al de segundo. abajo. Al primero. Y es Sí, una porque- cosa, inclusive si Como tú- en la guardia. te dicen a ti, oye, tú eres muy flojo con tus residentes. Sí. Te lo dicen. O sea, porque ese es el Siempre hay criterio. excepciones, ¿eh? Siempre hay Ujú, ujú. excepciones. Por ejemplo, dermatología es una excepción. ¿eh? Doctor, ¿y cómo Ahí. se refleja eso en el trato al paciente? Yo tengo que detectarme con alguien. Sí, votar El de cuarta, son, Botar el son cuatro. pique. El cuarto, Hay más, Machuca hay- el tercero. depende, por ejemplo, plástica tiene más, pero normalmente son 3 o 4 años. Ok, el de 4, residente 4, machuca o macanea al de tercero. El tercero al segundo, segundo. el segundo al primero Y el primero a la enfermera y al que no- paciente. No te La olvides del enfermera y al maltrato a la paciente. enfermera. Así, maltratan a la Y la enfermera, ¿con quién se desquita? con el con el- paciente. Con la auxiliar de enfermería y con la paciente. aburrida está. Claro, es un sistema Cuando de llegan esa donde manera, ti, ¿Cómo cambiar eso, doctor? como decisiones. ¿Cómo? Si tú decides que las residencias son problemas académicos, de formación y no de No de servicio, explotación. arreglas mucho. porque Que estamos yo le diciendo, exija a la gente rendimiento académico, porque se está formando. Exacto. prevalece porque lo quieren de obrero, más que Obrero. nada. Entonces ahí se comete muchísimo Bueno, ahí Ese error. es el punto. éxito de las residencias de medicina familiar en casi muchísimos hospitales. Era para tener personal. Hay un Para tema tener personas. que cada cierto tiempo aquí se mueve mucho, que es el tema de la salud mental. Generalmente, y en estos días que hemos tenido varios casos ante crímenes, que la gente no le encuentra explicación. Y entonces dice, ay, la salud mental tiene problemas. Yo lo veo mucho en los comentarios. ¿Qué pasa con el sistema de salud y la atención en salud mental? A los que Esa es la están dentro y a las cenicienta, personas. Es una de las cenicientas, porque no es la única. Lo primero es que la salud mental nosotros creemos que es tema de psiquiatra. Ya. Y la salud mental nada más son las enfermedades que necesitan intervención Son médica o cautelar. La salud mental es todo. Cuando tú haces una investigación, por ejemplo, en mujeres que trabajan en el café, tú descubres un alto número de ellas que durante la semana anterior a la entrevista tuvieron ideas de suicidarse. No la completaron, claro, pero porque están ahí, pero tienen. O ideas de decir, yo quisiera salir de aquí y desaparecer de aquí. O sea, un sentimiento de fuga. Ajá. Incluido problemas de somatización, pero eso no lo ve nadie. Los psicólogos, que son un personal que debe ser importante, ¿dónde están en el Servicio Nacional? Existen muy ¿Dónde están? poquitos. Y entonces para remate, 200 psiquiatras creo que fue que decía la... psiquiatra, que ya es Psiquiatra, para que un eso es elemento nada más Más alto. a importante. nivel nacional. Pero yo te digo a ti, hay un estudio que hicimos Fran Fernández y yo allá hace como 4 o 5 años donde demostramos que por ejemplo, el caso de los psicólogos se concentraba más en las provincias de mayor participación económica
y casi desaparecían en las de menos participación económica. Es decir, el mercado, aún fuera el sector público, determinaba cuál era, a dónde estaba el trabajador. Pero lo que pasa es que cuando vas a una consulta a un psicólogo tienes que pagar, el seguro no te cubre. Claro. Hablemos ahí de la seguridad social, por Porque ejemplo. mira, primero hay que entender una cosa que yo creo que mucha gente no ha entendido. El sistema de salud es una cosa y el seguridad social es otra, aunque ellos se condicionen mutuamente. Explíquelo. Nosotros hemos creído que la seguridad social es la salud, porque ese es el criterio de la IDSS viejo, que era un enclave y tenía que tenerlo todo. Pero cambiamos a un sistema universal y mantuvimos el chip del IDSS y queremos hacer lo que el IDSS hacía. Fíjese que en el Consejo Nacional hay más actores que antes, pero hay 3 que tienen poder de veto, los 3 que vienen del IDSS. ¿Y quiénes los representan? Los sindicalistas, que aquí la mayoría de la población trabajadora no está sindicalizada. No. Los representan las grandes empresas, cuando esas son también la minoría, y el gobierno, ¿verdad? Que tiene hasta muchos votos en ese sitio. Pero el sistema de salud tiene como finalidad mejorar los indicadores de salud. Eso está claro. De salud, no solo de enfermedad, también los de enfermedad. Tiene que ser con equidad, es decir, al que más necesita, más le doy. Que no significa exclusividad, que es lo que muchas veces creemos que el rector nada más es para los pobres, no es para todo el mundo. Que además sea con satisfacción, o sea, la gente esté contenta y pueda opinar, pero además con la mejor relación entre los resultados y la inversión. Ese es el sistema de salud. El sistema de seguridad social nuestro, cuando tú lees el primer artículo de la ley, dice que es protección financiera. ¿Y qué significa protección financiera? Que la seguridad social te sustituye a ti al momento de tú pagar, por ejemplo, en el caso de salud, por una atención que pone en riesgo tu patrimonio. Por lo tanto, lo que debe cubrir principalmente la seguridad social son las de alto costo, que esas son las que te quiebran. Y esas son las que están fuera. Esas son las que están fuera. Entonces es una protección financiera. Porque vienen desde el modelo del seguro público, del seguro privado de salud, del seguro médico privado, que te atiende hasta donde tú pagas. Es casi como un SAN. No hay tal protección. Y no hay protección financiera. Y ese es el tema de la seguridad social, pero nosotros seguimos insistiendo y que las ARS son rectoras y que... No. ¿Qué hay que hacer con la seguridad social? Transformarla de arriba abajo, manteniendo ese primer capítulo. Tal vez agregándole unos párrafos para explicar qué significa protección financiera en salud, en pensiones, en una serie de cosas. Por ejemplo, ¿la pensión qué es? No es un dinero que te dan al final de tu vida laboral. No. Es el dinero que tú debes recibir para tú poder financiarte tu vejez y se encarga ni para el Estado ni para tu familia. Pero que parte que no es un regalo, que lo aporta uno mismo. Sí, doctor. Pero no da con la fuente de financiamiento que tiene, entonces tiene que intervenir el Estado como tal. Pero no puede ser un negocio, no puede ser que a mí me den una pensión. Esos empleados públicos van a recibir ¿cuánto de pensión? 8,000 pesos. ¿Verdad? ¿Y tú crees que eso, a dónde tú llegas con 8,000 pesos? Como decía mi mamá, eso no da ni para acá. Además te quitan el seguro médico al final. Sí, porque es una de las cosas, porque el seguro, piensan ellos que el jubilado es un riesgo y la sostenibilidad financiera es el eufemismo para decir garantizar el ingreso o las ganancias de la ARS. Si tú eres clase media de ingresos medios y te jubilas, pasas a pobre, pero si eres pobre, pasas indigente. Wow. Entonces, ¿cuál es la protección financiera? Pero sin embargo tú ves la cantidad de miles y miles de millones que quedan en manos de otros. ¿Usted cree entonces, doctor, que van 24 años? ¿Cuántos le han subido el pago a la consulta del médico en todos estos años, cuando ya han pasado 12 o 13 o más subidas del costo del plan básico? ¿Cuánto le han subido? No. Nada, se queda igual. 500 pesos. Bueno. Son 500 pesos, pero el médico se la desquita con el paciente. Porque eso se permitió en el 2007 cuando, a presión de las ARS o de quienes representan a las ARS, el Poder Ejecutivo se tomó la licencia de cambiar una ley. Wow, no me digas. ¿O sí? Porque hay una ley que se llamaba 8701 que decía que no había copagos. Y acordaron ahí que había copagos. Que es una estrategia, tú dices, para que el médico cobre, no es estrategia que traspasa el costo de la atención al usuario. La responsabilidad del Estado. Y entonces el ARS dice, yo no tengo que ver con eso, es solo al médico. Y lo dejan a la libre. A la discreción. A la discreción. Ahora la gente habla, no, que son 2,000 pesos. Son 2,000 pesos aquí en la capital, como decía María. Y depende de quién sea. Aquí es caro, pero vete a Barahona a cobrar 2,000 pesos o a Pedernales.
Es La más. independencia es mucho menos, porque Mucho menos. tu El cliente que tu tiene. persona no No, puede no, pagar no eso. pagan. Tú vas, por ejemplo, a Buenos Aires de Herrera y son 50 pesos, 200, 100 pesos, porque Es no que hay quien depende. pague No hay más. que pague más. Pasa como hasta con la fruta pasa eso, doctor. Usted compra unos vegetales allí en Herrera tirados en el suelo y le sale más barato. Más barato. Pero yo te voy a decir, el gasto de bolsillo, la mitad, un poquito más, un poquito menos en medicamentos. Por dos razones. Hemos dejado la libre, no hay política de medicamentos, no hay política de genéricos para beneficiar a esa empresa, pero además le pusimos un límite ¿Usted que está favorece- prohibido en la ley, que haya un límite. No lo dice en ningún sitio, el Poder Ejecutivo legisló. Doctor, Y eso ¿Usted, no le usted toca. favorece los medicamentos genéricos? Sí. Debería ser, ¿verdad? el alto costo Y no utiliza excepcionalmente- medicamentos genéricos. No. Alto costo no tú utiliza, tú sin te embargo- encuentras un medicamento de $500,000 de pesos. ¿Y qué usted cree que hay? ¿Y por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué Bueno, alto porque costo? muchas veces yo soy el único suplidor que existe en el país porque tengo la licencia de exclusividad. A mí me hablaron de Yo eso pongo mi porque precio. hay productos, por ejemplo, para el cáncer, enfermedades relacionadas, que algunos centros privados o centros de referencia en el país utilizan ciertos medicamentos genéricos. Sin embargo, la unidad de alto costo no utiliza medicamentos genéricos. ¿Y el Estado, o el gobierno, mejor dicho, qué problema tiene en importar directamente? ¿Cuál es el problema, verdad? ¿Tiene? Ya saldría Entonces, más barato. Pero venga entonces acá. se trata Y de más un si lo negocio. hace con... El gobierno de Brasil una vez, con la gestión anterior de Lula, decidió comprar directamente el medicamento. Para el VIH. Y yo recuerdo Yo que recuerdo eso. la empresa dijo, pero nosotros no trabajamos para los brasileños. Y dice, pero él contestó, pero yo sí. Pero yo sí. Sí, ¿Quién yo, le dijo? yo El recuerdo presidente. Ah, el Yo presidente le recuerdo. dijo, yo sí trabajo para los Y brasileños. entonces metió como a la 10ª parte el costo del medicamento. Bajó Va, por el tenemos que irnos, doctor. Lamentablemente este tiempo termina. A mí me daría mucho gusto seguir conversando con usted, tiene Y una a mí idea también. plena. Pero la verdad es, nosotros tenemos un gobierno, este gobierno, que ya tuvo una primera gestión y su eslogan es el gobierno del cambio, que ellos, cambios. Pero bueno, yo no sé dónde uno puede apreciar esos cambios. En el área de salud, ¿usted nota cambios? Mira, el problema de salud, el cambio es muy difícil. Yo he visto ministros que han querido cambiar y al final lo doblegan las bases burocráticas. Ya. Es muy difícil cambiar. Tendría Además, que es haber una una- cultura, no solamente hay decisión política, es una cultura. Regularmente centralizamos todo, no podemos. Seguimos manteniendo el mismo funcionamiento, no la misma organización, el mismo funcionamiento. Y respondiendo sobre todo a la defensiva. Hay avance. Por ejemplo, epidemiología ha vuelto a recuperar muchas cosas que tenía, nunca ha sido mala, desde el 90 y pico, epidemiología es una de las... Hay intenciones de mucha gente, pero el problema es que no se concretan, ¿eh? Porque Ya. si tú no tienes tropa en el territorio, tú Nada. puedes decidir cualquier política, y la Pero no se política se ve aplica. en el terreno. José C. Bueno, gracias, doctor. Gracias. Bien, gracias a Muchas ustedes muy por amable recibirme. por estar esta mañana. Ojalá estas sean ideas que de alguna manera den luz sobre la situación del sector salud en República Dominicana. Esa es la intención. Gracias al doctor y luego vamos a la pausa para regresar con Participación Ciudadana hoy, que ha hecho una evaluación de los casos de corrupción, de los grandes casos que ustedes vieron que comenzaron con una gasolina impresionante y ahora se está manejando como si fuera con miel, muy lentamente. Vamos a ver qué está pasando con los grandes procesos que involucran a políticos que ocuparon grandes cargos y se les acusa de corrupción. Esto después de la pausa.